queridos amigos y hermanos, a nuestros podcast Anímate. Hoy es un día, muy especial. Vamos a tocar un tema que sé que va a ser muy importante para cada uno de ustedes. Y bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo es que nosotros vamos a ver las aflicciones en que nosotros nos encontramos? ¿Cómo es que las vemos? ¿Cómo es que las podemos afrontar? ¿Cómo creemos que actuamos ante ellas? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Cada uno de nosotros, cuando estamos ante circunstancias y ante situaciones difíciles, pues actuamos de diferentes maneras. Puede ser que las situaciones sean parecidas o pueden ser que sean iguales, pero todos actuamos de diferente manera. Tomamos tal vez por nuestra crianza, por muchas cosas en que nosotros tal vez hemos vivido, pues así es como actuamos y así es como nosotros pues las pasamos, las circunstancias difíciles. Pero quiero enfocarlo en el texto bíblico que se encuentra en Romanos 8:28 y dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto conforme a los que por su propósito fueron llamados. Entonces, qué importante es poder tener este concepto en nuestra vida, esto en nuestra mente y en nuestro corazón, porque si entendemos este pasaje, vamos entonces a saber que no importa lo que suceda en nuestra vida, no importa las circunstancias, no importa las aflicciones que podamos estar pasando, dice la palabra que todas ellas nos van a ayudar a bien. A veces no entendemos esto, es complicado. A veces decimos, ¿por qué estamos pasando esto? Ya tal vez lo habíamos pasado anteriormente, seguimos pasándolo, o tal vez son situaciones nuevas, diferentes a lo que ya hemos vivido. Pero muchas veces lo que hacemos es cuestionar por qué estamos pasando por esto, por qué a mí. Generalmente a veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy con esto? Y en realidad todo eso tiene un propósito y el propósito está en Dios. Cuando entendemos que hay un tiempo de aflicción, cuando sabemos que dice la Biblia en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, significa que también hay tiempos de aflicción. Y la grandeza, amor, de un hombre como José, un hombre como Moisés, un hombre como David, la grandeza de un hombre como Daniel, fueron que en momentos de tristeza, de aflicción, de angustia, de escasez, ellos sabían a dónde poder llegar. Ellos entendían cómo pasar esta prueba. Y lo interesante de esto también es que nosotros, cuando el Señor decide que nosotros tenemos que en algún momento ser probados, tenemos que aprender que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo donde vamos a empezar una prueba, pero hay un tiempo donde vamos a finalizarla. Muchas de las personas a veces no entienden que hay tiempos que necesitamos pasar, pero esos tiempos nos van a enseñar cosas que normalmente en el tiempo normal, en el tiempo de tranquilidad, no la entendemos. Pero entendemos casi siempre, y es de una forma muy estratégica que también a veces Dios trabaja, es que nosotros tenemos que saber que en medio de las circunstancias negativas, Dios siempre está haciendo algo, Dios siempre está obrando, Dios siempre quiere enseñar algo a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él necesita a veces pasarnos por esos tiempos para que nosotros podamos entender cuál es el propósito y cuál es el diseño que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es importante en este día poder hablar de esos tiempos de aflicción, de esos tiempos de angustia, de esos tiempos de escasez, para que nosotros podamos ver la mano de Dios operando en cada uno de nosotros. Dice la palabra que el Señor les decía a sus discípulos que en este mundo iban a tener aflicción. Muchos tenemos aflicciones, esto tal vez no se va a quitar de nuestras vidas, pero hubo una palabra que Él les dio que les iba a aumentar su fe, y era que decía Él, confiad porque yo he vencido a este mundo.
Entonces, nosotros como hijos del Señor, aquellos que estamos y que conocemos quién es nuestro Señor, sabemos que no importa las circunstancias, su amor siempre va a estar ahí, su protección va a estar ahí, su ayuda, su brazo va a estar para fortalecernos. Y es que hay una verdad, y es que no podemos cambiar las situaciones, no podemos cambiar las cosas difíciles que vienen, no podemos cambiar enfermedades, no podemos cambiar escasez a veces, pero sí podemos cambiar la forma en que nosotros lo empezamos a ver. Y es necesario que nosotros veamos y pensemos como esa mente de Cristo, ¿verdad? Como aquella mente que puede ir más allá de lo que tal vez nuestros ojos o lo que estemos nosotros pasando, sintiendo, pueda ser cambiado y pueda ser restaurado. Hay una de las cosas primeras que podemos nosotros empezar a cambiar cómo vemos las cosas, y es cuando nosotros sabemos que puede ser una enseñanza para nuestra vida. Y entonces en Filipenses 4:11 al 13 dice: no lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Dice, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vea qué importante, y creo que es un ejemplo de los que nosotros tenemos que aprender mucho. Interesantemente, el apóstol Pablo le habla a los filipenses y él le está escribiendo desde una cárcel, de una circunstancia de aflicción, en una circunstancia no solo de aflicción, sino también de escasez, de dolor, de angustia, porque estar en una situación como él estaba, y él le escribe a los filipenses a decir: yo sé cómo es estar tanto en angustia o en escasez como estar en abundancia. El apóstol Pablo nos enseña que a pesar de que él fue el apóstol Pablo el que escribió muchos libros del Nuevo Testamento, él enseña que a él también pasó necesidad, pasó angustia, pasó unas circunstancias difíciles, porque aprendió también a confrontarse y a entender de que Dios estaba y era parte del asunto, que Dios estaba ahí en medio de esas circunstancias, en medio de ese dolor, porque el Señor a veces nos quiere enseñar, amigo y hermano, a enseñar. Eso es un aprendizaje que Dios nos quiere dar para nosotros poder seguir en este camino a otro nivel, en otro nivel de gloria, en otro nivel de poder. Pero necesitamos a veces aprender también que en los tiempos de angustia, que en los tiempos de escasez, que en los tiempos de soledad, que en los tiempos donde a veces no nos gusta estar, ahí aprendemos las mejores lecciones que podemos tener nosotros en esta vida. Claro, y así le pasó a Pablo. Estaba en una prisión. No sabemos cuál era tal vez las circunstancias en que él estaba viviendo, el dolor, la angustia, ¿verdad? Todo lo que él podía haber sentido, pero dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él se gozaba aún estando allí en la cárcel. Ese fue el lugar de aprendizaje de él. Y si lo ponemos a pensar, qué lugar más duro el que le tocó al apóstol Pablo, sí, poder aprender. Dice, porque he sido enseñado. Ahí en ese lugar era donde él, el Señor lo estaba formando, y no solo a él, era para también formar a muchos más. Y tenemos que entender que cuando estamos en estos lugares, en estas situaciones complicadas en nuestra vida, son los mejores maestros. Los mejores maestros que podemos tener son las crisis, porque ahí es donde empezamos totalmente a depender de Dios, es donde entendemos que por nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada, que no podemos salir a veces de las situaciones, pero que con la ayuda del Señor nosotros vamos a poder seguir adelante. Creo que él levantaba esta voz en lo alto y decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les decía, ¿verdad?, a los filipenses: ustedes créanlo también. Y así lo dice y nos lo dice a nosotros: créanlo ustedes también. Todo lo van a poder en Cristo que los va a fortalecer. Esos lugares en que estás pasando es solo para que tú seas educado, para que vayas aprendiendo a muchas cosas de las que pueden venir y de las que estás pasando, pero poder saber cómo salir de ellas de la mejor manera. El ejemplo que Pablo enseña a los filipenses es con su misma vida, y él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hoy yo quiero preguntarle a usted: ¿ha aprendido usted de las circunstancias difíciles?
¿Ha aprendido usted de los momentos de aflicción? ¿Ha aprendido y ha ayudado a otros? Porque somos ejemplo de circunstancias difíciles cuando viene una enfermedad a nuestra familia. ¿Qué hacemos? ¿A dónde recurrimos? ¿Qué decisiones tomamos? Hoy necesitamos nosotros aprender que en medio de las circunstancias, que en medio de la escasez, que en medio de la dificultad, Dios desea que nosotros totalmente dependamos de Él. Y esa siempre va a ser, como dijiste, amor, ese gran maestro. La crisis, las circunstancias negativas son maestros que nos enseñan a nosotros a siempre dirigir nuestra mirada hacia el autor y consumador de nuestra fe. El segundo punto es, podemos verlo como una oportunidad de Dios para nuestra vida. Claro que sí, hay una oportunidad de Dios cuando nosotros sentimos alguna dificultad, alguna aflicción, porque muchos de nosotros rápidamente como que nos encauzamos otra vez al camino y recordamos que la única forma y que el único recurso más importante de nuestra vida siempre va a ser el Señor, siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, siempre va a ser lo que Él hizo. Él amaba a su pueblo y Él amaba a las personas. Y hoy tenemos que también tomar como una oportunidad, a veces las circunstancias negativas, como una oportunidad que Dios se va a manifestar, como una oportunidad que Dios va a hacer un milagro. Hace unos meses atrás estábamos presentando a unas hermanas en nuestra iglesia que pasaron por una circunstancia de cáncer o de quistes en sus ovarios o de cáncer en sus mamas, y el Señor hizo el milagro. Pero ¿qué pasó? Que cuando ellas entraron en esa circunstancia, ellas aprendieron también a depender de Dios. ¿Y qué pasa cuando dependemos de Dios? Vino la oportunidad de Dios para hacer el milagro, para hacer la sanidad, para traer liberación a sus cuerpos. Y eso podemos dar testimonio de que cada vez que pasa esto, nos afianzamos más en el Señor y le creemos más a Él. Hoy es necesario de vez en cuando saber que hay oportunidades para pasar tiempos de aflicción, pero hagamos como el apóstol Pablo, no nos afligemos, sino dice, yo sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentémonos y sabemos que de esta Dios nos puede sacar. En esas oportunidades también son oportunidades de crecimiento espiritual. Cada vez que pasamos por ellas y tenemos una victoria, el Señor nos enseña que ahí estaba siempre. O sea, que la bandera de victoria siempre iba a estar ahí. Él no nos va a pasar por algo que no podamos nosotros soportar ni poder sobrellevar. Pero entonces hay un crecimiento espiritual, es donde también podemos crecer en nivel de ministerios, en nivel de dones, en nivel de talentos. Ahí empiezan a aflorar demasiadas cosas sobre nuestra vida. A veces empiezan a salir cosas que uno dice, Dios mío, yo no sabía que tenía esto. Pero en medio de esas circunstancias empezamos como a reverdecer. A veces creemos que son como desiertos, pero en medio de los desiertos, en medio de ese sequedal, el Señor envía aguas y el Señor empieza a reverdecer lo que estaba seco. La otra situación de cómo nosotros podamos ver las crisis o los procesos es también como un proceso de corrección para nuestra vida. Dice en Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Creo que a ninguno nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Si preguntara yo, a veces el corregir duele, a veces el corregir nos pone tristes, nos lastima, no nos gusta. Sí, no queremos que nos digan a veces las cosas, ¿verdad? Pero al que Dios ama, Dios corrige. Y qué importante es saber que en medio de estos procesos sí puede haber muchas cosas que no nos gusten, muchas cosas que el Señor nos va a decir, mira, esto no me está gustando de tu vida, esto lo tienes que cambiar, esto no puede seguir así porque entonces no vas a poder seguir por el camino que yo quiero que tú vayas. Entonces, qué importante es que siempre tomemos las buenas decisiones, que el Señor nos corrige, que está bien, Señor, gracias. Una de las cosas que tenemos que aprender en medio de esto es decirle al Señor, gracias porque estás formándome, gracias, Señor, porque estás haciendo que sea una mujer o un hombre aún con más excelencia.
una mujer y un hombre aún más llenos de tu presencia, al nivel que tú me quieres poner, donde tú quieres que yo vaya. Entonces el proceso de corrección siempre va a ser importante. No es algo para que nosotros fracasemos. No pensemos que a veces tal vez porque nos dicen algo es que ya vamos a tirarlo todo. Hay muchos que lo hacen así, ¿verdad? Llega uno y tal vez les dice, mira, tienes que hacerlo de esta manera o tienes que cambiar, y no gusta. Y muchos salen más bien y dicen, no, ya no lo hago, mejor no lo hago, no lo sé hacer bien, mejor entonces que lo haga otra persona. Y creo que eso es una forma que tenemos que cambiar en nuestra vida. Lamentaciones 3:40 habla, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. La historia de Pedro me llama mucho la atención, pastora, porque la historia de Pedro habla que de un momento dado Jesús se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre. Pedro entra en un momento de aflicción porque Pedro le dice a Jesús que él iba a ir a la cruz a morir a la par de Jesús y no cumplió. Entonces ese momento de aflicción, ese momento de angustia, el gallo cantó 3 veces y Pedro no cumplió su palabra, y dice la Biblia que Jesús pasó su tiempo ahí en la cruz, pasó el momento de su crucifixión, pasó el momento donde se levanta, y a quien va a buscar es a Pedro. Lo más interesante de esto es que Pedro aprendió la lección. ¿Por qué? Porque a veces el día de angustia es para corregirnos, el día de angustia es para levantarnos, el día de angustia es para enseñarnos que nosotros dependemos totalmente de Dios. No es por nuestras propias fuerzas, es por Él. Porque dice que ni una hoja de los árboles se mueve, sino es por su poder. Y hoy queremos en este lindo día enseñarles a ustedes que en medio del tiempo de aflicción, que en medio del tiempo de angustia, Dios siempre va a sacar provecho para enseñarnos, para corregirnos, para bendecirnos a nosotros, para fortalecernos, para que ese propósito se cumpla, para que lo que tal vez no está tan fuerte, tal vez lo que no está tan definido en nuestra vida, se defina y podamos ser hombres y mujeres capaces de traer la presencia de Dios, hombres y mujeres capaces de afrontar el momento difícil y entender y enseñarle a otros para que otras personas puedan entender lo que nosotros pasamos y que ellos puedan ser edificados. En el proceso de corrección hay 2 cosas que tenemos que hacer y que son muy importantes, que es reconocer nuestro error y también arrepentirnos de todo corazón. Cuando nosotros entendemos que los procesos por los que pasamos son para nuestro propio bien, entonces vamos a reconocer ahí muchas cosas que sí es necesario decirle, Señor, sí, yo entiendo que esto ya no va conmigo, que eso ya no puede ser, que no puedo seguir cargando con esas cosas en mi vida, que es un tiempo de cambio, es un tiempo de restauración, y también arrepentirse de todo corazón. Y cuando hablamos de arrepentirse de todo corazón, es que ya esas cosas ya no pueden volver más, o sea, no podemos volverlo a coger otra vez para nuestra vida, no podemos volver a actuar, a hablar, pensar o caminar de esa manera, sino que tiene que ser un cambio radical en nosotros. Cuando nos arrepentimos de corazón es como cuando venimos al Señor, le decimos, Señor, yo te entrego mi vida, y sabemos que todo lo que fuimos quedó atrás, ya eso no existe. Entonces tome en cuenta estas 2 cosas, reconozca su error, reconozcamos nuestro error y también arrepintámonos con todo nuestro corazón de las cosas que ya no tienen que estar más. La historia de Pedro termina, pastora, él escribiendo en la epístola y entendiendo la gran lección que Jesús le había dado. Gracias a Dios, dice que él había rogado al Padre para que en ese momento que Pedro iba a entrar en esa angustia no fuera muerto. Pero entonces él escribe y dice, el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. Él escribe y edifica a otros. ¿Qué pasó? Que el error de él lo aprendió. O sea, aprendió la lección que Dios le estaba dando, porque después de esa situación, Pedro es aquel que empieza a hacer milagros,
que con solo la sombra, dice la Biblia, con solo la sombra se sanaban los enfermos, que le ponían los paños y se llevaban los paños y se los ponían a los enfermos y los enfermos eran sanos. Hoy, en este momento, hay tiempos que podemos pasar nosotros de aflicción, pero nunca va a ser para que nosotros muramos, sino para que nosotros también aprendamos de la lección que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Yo quiero orar, yo quiero bendecir a todas las personas que están escuchando este podcast y poder decirles que el Señor, aunque estén en medio de aflicción, el Señor los va a bendecir. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Padre, y te pedimos, Señor, que si alguno de mis hermanos está en alguna circunstancia de dolor, de angustia, de escasez, Señor, ellos puedan poner la mirada en el autor y consumador de la fe, Señor. Ellos puedan entender que hay momentos, Señor, que tal vez hay momentos donde Dios nos quiere enseñar, donde Dios nos quiere dar y nos quiere también comprometer a buscarlo más a Él. Señor, hoy oramos en el nombre de Jesús para que cada hermano, cada amigo, cada hermana, Señor, que está escuchando, Señor, sea edificada y que pueda también contentarse en medio de las situaciones que está pasando en su vida y pueda decir: Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Bendiciones.